Buenas noches, hermanos. Reflexionaba yo sobre un libro que, en honestidad, poco he revisado, poco he estudiado, y me hizo pensar que todos los días se nos presenta una oportunidad de elegir ser como Cristo o declinar y seguir siendo como lo éramos en este mundo. En la Biblia encontramos diversos ejemplos de cómo algunos personajes lograron perseverar en el camino del Señor y conformarse a la imagen de Jesucristo. Ejemplos como Esteban en Hechos, como José en Génesis, como Moisés, como David, como Juan el Bautista. Son varios los ejemplos, ¿no? Hoy les pido que prestemos atención al ejemplo que nos otorga la carta de Pablo a Filemón, abordándolo, por supuesto que de manera muy somera, porque es un libro que, a pesar de conformarse de un solo capítulo, sus líneas poseen una sabiduría amplia, que todos, supongo que en algún momento podremos tener la oportunidad de estudiar. Primero que nada, ¿quién es? ¿Qué nos enseña la carta de Pablo a Filemón? Bueno, el libro de Filemón es obviamente escrito por Pablo. Se trata de una carta escrita con un propósito principal: llamar al perdón. Todo ese capítulo, toda esa carta, ese es su propósito principal: llamar al perdón. Se centra en una relación específica, aunque es una carta dirigida a Filemón para que perdone a Onésimo. Perfectamente la podemos aplicar a nuestra iglesia, a nuestro entorno, a nuestra vida. ¿Quién era Filemón? Filemón había sido salvado por el ministerio de Pablo, posiblemente en Éfeso, varios años antes de la redacción de esta carta dirigida a él. Posterior a ese evento, Filemón regresa a Colosa, en donde Filemón era una persona con posibilidades económicas. Él tenía una casa grande y en su casa establece una iglesia. Él era un hombre de recursos económicos suficientes. La iglesia se reunía en su casa. En ese entonces eso era una práctica común, pero no deja de ser relevante que tengas una casa tan amplia como para albergar una iglesia, que se congregue una iglesia. ¿Por qué esto es relevante? Porque, como cualquier acaudalado de esa época, se piensa que Filemón tenía varios esclavos. No se sabe a ciencia cierta cuántos, pero por lo menos sabemos que tenía uno, que se llamaba Onésimo. Y es donde viene precisamente esta situación complicada. ¿Quién era Onésimo? Antes de llegar a conocer al apóstol Pablo, Onésimo era esclavo de Filemón. Ellos tuvieron un problema y su relación se rompió. Onésimo le había robado algo. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que le robó, pero seguramente fue dinero. A raíz de ese problema y por temor a las represalias, Onésimo huye a Roma, y ahí es donde conoce a Pablo. Conoce a Pablo y se convierte al cristianismo. ¿Esto por qué es importante? Porque en Filemón, en el único capítulo que tiene, en los versículos 10 al 12, dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Esta es la versión de la Reina Valera, pero a mí honestamente me gustó mucho más en la nueva versión internacional, que dice: te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. El nombre de Onésimo significa útil. Eso significa Onésimo. Este era un nombre común para los esclavos en esa época. En el momento en que le robó
algo de dinero a Filemón, Onésimo no era creyente. Pablo, cuando conoció a Onésimo, rápidamente llegó a amar a ese esclavo prófugo y deseaba mantener a Onésimo en Roma, en donde le estaba proveyendo Onésimo a Pablo un servicio de mucho valor, porque recordemos que en ese entonces Pablo estaba encarcelado. Pero al robarle y Onésimo huir de Filemón, Onésimo había quebrantado tanto la ley romana como también había defraudado a su amo. Pablo debía de confrontar este asunto, o sea, eso no se podía quedar así en alguien que se dice cristiano. Decidió enviar a Onésimo de regreso a Colosas, que es donde está la iglesia de Filemón. Lo acompaña Tíquico, que estaba regresando también a Colosas porque le correspondía entregar la epístola de Pablo a los colosenses. Naturalmente, como Onésimo era un siervo muy apreciado para Pablo, y Pablo es consciente de que lo envía a una situación difícil, Pablo intercede por Onésimo. Y aquí encontramos algo importante y que creo que podría ser nuestro pasaje para meditar en este día. En los versículos del 4 al 6 dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo, en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Aunque Pablo tenía la autoridad para directamente ordenarle a Filemón que aceptara, e incluso que no solo que aceptara, sino que perdonara a Onésimo, porque él tenía la autoridad, no lo hace. Pablo prefiere explicarle, incluso Pablo se lo pide como un favor personal, le pide como favor personal que le recibiera, y que lo recibiera no como a un esclavo. O sea, Pablo no le está pidiendo que vuelva a recibir a su esclavo, le está pidiendo que lo reciba, pero como un hermano en Cristo. Le pide que tenga todas las atenciones y las consideraciones que un hermano se merece. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿no es esto lo mismo que hace Cristo por nosotros? Él intercede en nuestro nombre, a nuestro favor, para que el Padre perdone todas nuestras ofensas y nos reciba de nuevo en casa. En este sentido, podemos hacer esa analogía que Pablo se dispone como Cristo, intercediendo por Onésimo, al cual incluso en su carta lo identifica como mi hijo. Así lo identifica. El Padre no se olvida de nuestro pecado. Recordemos que el Padre es justo, pero ya hubo alguien que pagó por nosotros toda la cuenta, todo lo que debíamos. En este caso, Onésimo había hurtado algo, y bajo la ley romana, Filemón tenía todo el derecho de enviarlo a la cárcel. Ese era su derecho. Y eso es por lo menos. Y en el contexto de esa época era lo conducente, era lo que correspondía, enviarlo a la cárcel. Así muy de rápido, el contexto de esta carta es: la esclavitud está esparcida por el Imperio Romano y es tan amplia que algunas estimaciones dicen que 1/3 de la población eran esclavos. Era una parte normal de la vida, ya estaba aceptado. Legalmente, los esclavos no eran considerados personas, sino que eran herramientas. Los amos tenían poder ilimitado para castigarlos, y algunas veces los amos castigaban severamente las infracciones más ligeras. Lo que hizo Onésimo no era poca cosa. No solo le robó a su amo traicionando su confianza, sino que huyó a Roma para que no lo pudieran castigar. O sea, no era poca cosa lo que hizo Onésimo. Sin embargo,
Pablo, teniendo en cuenta el contexto en el que vivían en ese entonces y la falta que había cometido Onésimo, en los versículos 18 al 19 nos dice, y si en algo, le dice Pablo a Filemón, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano y lo pagaré. Una expresión que me llamó mucho la atención. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Pablo le está diciendo a Filemón, cualquier cosa que te deba, yo lo pago. Como diciendo que, como pretendiendo que no sea esa deuda, no sea esa falta, algo que a ti te impida perdonarlo. Yo te lo pago. En esa frase que dice Pablo, que lo escribo de mi mano, esa expresión quiere decir que estas palabras, esta propuesta que Pablo lanza, no está siendo redactada por algún escriba, como era normal. Hay algunas cartas que no escriben directamente al autor, lo hacen a través de un escriba. Bueno, esta no, esta está escrita por la mano de Pablo. Casi lo podríamos ver como algo legal, ¿no? Esta situación no se puede malinterpretar, no es una propuesta que no sea firme, todo lo contrario, yo lo escribo de mi mano, es tan cierto cual si lo dijera en persona. O sea, porque no lo estoy firmando nada más, no, lo escribí de mi mano y te lo digo. Si algo te debe Onésimo, yo te pago. ¿Qué puedo concluir con la revisión, con la breve revisión de esta carta de Pablo a Filemón? Hermano, ¿cómo te ofendieron el día de hoy? ¿Esta ofensa o situación sobrepasa tu capacidad para perdonar? ¿Tendríamos derecho a estar molestos en el día de hoy por esta situación? A lo mejor tú piensas que sí, ¿no? Ponte en el lugar de Onésimo. Lo que le estaba enviando a hacer Pablo era regresar a un lugar donde ponía su destino en las manos de una persona que podía, por lo menos, enviarlo a la cárcel. Por lo menos es lo que podía esperarse. Sin embargo, la solicitud de Pablo, el riesgo al que lo sometía, si no pensara en Filemón como el cristiano amoroso y fiel que era Filemón, el riesgo era grande. En los versículos del 4 al 5 podemos ver el carácter, el tipo de persona que era Filemón, porque Pablo dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes al Señor Jesús y para con todos los santos. Ese era el tipo de persona que era Filemón, y Pablo confiaba en el tipo de persona que era Filemón. Para Pablo no había riesgo, él confiaba en que Filemón participaría de la fe y del conocimiento de Cristo, y le daría el tratamiento de hermano en Cristo a Onésimo, porque el mismo Pablo era testigo de la fe que había transformado a Onésimo, a un grado tal que anteponía su seguridad, y aquí ya era Onésimo. Él estaba dispuesto a anteponer su seguridad y regresar a la persona a la que había ofendido. Hermanos, debemos orar para ser conformados a la imagen de Cristo, para que, entre muchas otras cosas, seamos esas personas dignas de confianza, que en nuestra iglesia, que en nuestro contexto de iglesia, aunque algunas veces seamos ofendidos, aunque a veces nosotros seamos los que ofendamos a alguien, siempre haya cabida al perdón y a la reconciliación, que estamos llamados a procurar. No es una elección. ¿Cuántas veces tendremos que perdonar? ¿Hasta 7 veces? No, estamos llamados a perdonar siempre. ¿Por qué no perdonar entonces si Cristo nos ha perdonado por ofensas más graves? Hermano, ¿tú eres consciente de la deuda que pagó Cristo por ti en la cruz? ¿Por qué no agradecer en nuestras oraciones
todo lo que sufrió para que podamos estar sentados aquí en este día, teniendo comunión con nuestros hermanos. En esta carta de Pablo a Filemón, Pablo actúa de la misma manera en que Cristo actuó. Cristo es ejemplo para Pablo. Debe de ser nuestro ejemplo también. Como motivo de oración y siguiendo la pauta que nos dio Rodrigo hace dos miércoles, me gustaría que consideráramos tres puntos. Es mi sugerencia, de esos 3 puntos por lo menos, que 3 personas pudieran orar cada quien por uno de esos puntos. Miguel nos va a estar apoyando en la pantalla con los puntos. El primero es orar por un corazón que siempre esté dispuesto a perdonar. Orar por un corazón que siempre esté dispuesto a perdonar. Esto nos llama al perdón y a la reconciliación. Pidamos a Dios que te ayude a perdonar a quien te haya ofendido, tal como Pablo instó a Filemón a perdonar a Onésimo. Ora para que las heridas del pasado sean sanadas y las relaciones sean restauradas. Como segundo motivo de oración, me gustaría que pudiéramos orar para que Dios nos dé la valentía para hacer lo correcto. A veces son decisiones difíciles. Pídele a Dios el valor para tomar esas decisiones que honran a Dios. Incluso cuando sean difíciles, incluso cuando sean contraculturales, como recibir y perdonar a alguien que te ha lastimado. Esto porque es una obediencia a Dios. Orar por un corazón dispuesto a seguir la voluntad de Dios, por encima de las presiones externas o por encima de las presiones personales, las luchas que tengamos cada quien. Yo perdono porque con mi perdón estoy obedeciendo lo que Dios me manda hacer. Y como tercer punto, me gustaría que oráramos por nuestros pastores y por el liderazgo, para que Dios les dé la sabiduría y la fortaleza. Pide que ellos tengan una guía espiritual, que sean nuestra guía, que sean nuestra brújula moral, para que sean sabios, que sean compasivos y que estén llenos del Espíritu Santo como Pablo. Entonces,